De aquí voy a salir el mismo viejo que soy. Lo que tiene sentido es pensar, porque hay mucha gente joven. Y si sos joven, tienes que saber esto. La vida se te escapa y se te va minuto a minuto. Y no puedes ir al supermercado y comprar vida. Entonces, lucha por vivirla. Simplemente el verle la cara del agradecimiento y las lágrimas que se le caían a muchos de ellos cuando se las entregabas, ya te compensaba todo y te merecía la pena el riesgo, ponerte tú en riesgo o lo que estabas haciendo, ¿no? Pues dar esas fotos a ese hijo, cuando sea un poco más consciente, va a sentir orgullo de su madre. Los héroes son ellos, yo simplemente trato de documentar lo que ellos están haciendo. El podcast de los héroes. Hola, bienvenidos a un podcast nuevo del podcast de los héroes. Este podcast es de los que me gustan a mí porque no tengo que hablar yo contando la historia de héroes históricos, sino que entrevisto a alguien con cosas que contar, que me gusta muchísimo más. En este podcast hablo con un amigo mío, es Rafa Cucharero, es fotógrafo. No es un fotógrafo de que mi vecino tiene una cámara, sino que, pues, por ejemplo, el año pasado quedó segundo mejor fotógrafo del mundo en la Lente de Oro con el estilo documental, que tiene más de 100 reconocimientos internacionales por su estilo. Otros premios que tiene fue el segundo mejor fotógrafo de bodas internacional en 2019 por Inspiration Photographers. También consiguió el quinto puesto para Inspiration Photographers en 2017. Fue nominado como mejor fotógrafo de bodas internacional en 2017, 2018 y 2020 por la Lente de Oro. Y también el segundo puesto fotógrafo del año por el colectivo de fotógrafo de bodas España. Entonces, bueno, como supondréis, pues es fotógrafo profesional, vive de ello y está jodido ahora con el tema del virus. La temporada de bodas, de comuniones es ahora, no hay porque nadie lo puede celebrar. Entonces, él tenía la opción de quedarse en casa y decidió no hacerlo. Decidió salir y decidió ayudar a los demás simplemente por ayudar. Entonces, junto con Arturo Fernández, otro héroe, empezaron a crear mascarillas en la fábrica de Arturo. Y con material reciclado lo iban dando forma, lo iban cortando, iban trabajando y trabajaban sin parar durante todo el día y llegaron a crear unas 5.000 mascarillas que entregaron en mano por los distintos hospitales a los enfermeros directamente. Él en este audio cuenta cómo ellos lloraban cuando le entregaba las mascarillas. Entonces, bueno, he querido hablar con él para que nos cuente un poquito lo que está haciendo. Él empezó haciendo esto de las mascarillas y después se dio cuenta que tenía algo más que hacer, así que agarró su cámara y lo que ha estado haciendo es acompañando en hospitales, en funerales, en las ambulancias. ¿Para qué? Él dice que quiere que quede constancia de toda esta gente que está haciendo un esfuerzo sobrehumano por nosotros, que se están jugando la vida, se están jugando la salud. Que incluso ha encontrado a mujeres que no pueden ver a sus hijos pequeños porque ellas han decidido ir al hospital a ayudar y entonces no van a casa para no contagiar a los demás. Entonces, todo esto que está haciendo es para guardar recuerdos de todo esto que estamos haciendo y cómo hay una solidaridad entre todos, cómo nos estamos ayudando y cómo tenemos héroes en cada calle, en cada casa, que están perdiendo la vida y la salud por nosotros. La finalidad de este trabajo que está haciendo es algún día poder exponer todas estas fotos que está haciendo, tanto de sanitarios como de pacientes, hacer una gran exposición sobre el coronavirus y que los asistentes, los protagonistas de las fotos, puedan ir y llevarse al final de la exposición sus fotos. Me parece una labor preciosa y por eso quería hablar con él. Así que bueno, os dejo con la entrevista. Venga, pues empezamos con ello. ¿Qué tal estás? Pues bien, la verdad es que hoy tranquilo, hoy un poquito más tranquilo en función de cómo ha ido estos días. Hoy estoy aquí trabajando y editando el trabajo de esta semana. ¿Qué has estado haciendo esta semana? Pues esta semana hemos estado documentando en hospitales, funerales, un poco toda la función y todas las labores que han desarrollado pues toda la cadena, ¿no? Toda la cadena que ha luchado contra el COVID y que al final te das cuenta que ha sido mucha gente la que está detrás, la gente que está luchando por sentirnos nosotros un poco mejor y bueno, he querido documentar y quiero seguir documentando un poco esa función, simplemente pues para que quede constancia del trabajo que están haciendo, del esfuerzo, de la lucha que están teniendo y para que sea una lección para futuras generaciones y sus hijos se sientan orgullosos de ellos. Entonces creo que cada uno tiene una herramienta y en mi caso pues una cámara de fotos. No sé si puede cambiar mucho el mundo, pero sí dar constancia de lo que ha sucedido. ¿Quién hay en esa cadena de la que me hablas? Pues esa cadena es un trabajo inmenso de mucha gente. Yo me estoy centrando en las primeras líneas, en hospitales, en ambulancias que van a recoger pacientes o a darlos de alta, las primeras tomas de contacto con los pacientes, con los cuales muchas veces no tienen todavía equipo de protección, enfermeros, señora de la limpieza. Parece que simplemente
todo el mundo parece que hace poca cosa, pero realmente están limpiando infecciones constantemente, ¿no? Y eso es súper importante para que realmente el siguiente paciente que llegue allí se eviten contagios. Entonces, al final es una cadena inmensa de las que hay bomberos en la fase de desinfección, hay miles de personas que realmente no se está viendo, incluso una funeraria o un enterrador. Al final es toda una cadena que gracias a todos está haciendo que nos sintamos un poco mejor todos, ¿no? Y gracias a su lucha. Entonces creo que es meritorio realmente enseñarlo y que tengan ese pequeño homenaje, ¿no?, de la labor que han hecho por nosotros. Entonces, el podcast es un podcast de héroes, que lo quise hacer yo así para dar ejemplos buenos. Como no tenemos ejemplos buenos en la vida, pues ver esa gente normal con la que nos cruzamos por la calle y que son héroes al final. Y es lo mismo que estás haciendo tú al final, porque tú estás buscando sacar la foto de esa señora de limpieza, de ese señor que va a recoger el cadáver, gente anónima totalmente. O sea, lo que te mueve al final es documentar todo esto de cómo las personas nos estamos ayudando al final. Sí, yo creo que realmente los héroes son ellos, ¿no? Y que alguien tiene que dejar constancia de la labor que están haciendo ellos. A mí me mueve enseñar al mundo todo lo que está sucediendo y esa lucha que está teniendo cada persona por nosotros, y que en muchos casos pues son historias tan dramáticas como que llevan un mes sin ver a su familia, a sus hijos, simplemente porque nosotros nos sintamos un poco mejor o ayudar a la lucha de contener la pandemia. Entonces, todo eso que está detrás, hay mucho contenido a lo mejor en las redes y muchos testimonios, pero desgraciadamente hay pocas imágenes desarrollando esa función. Entonces, yo sé que sus hijos mirarán orgullosas y orgullosos esas fotos, ¿no?, cuando esto pase. Y esa es mi función. Yo siempre digo que los héroes son ellos. Yo simplemente trato de documentar lo que ellos están haciendo. ¿Esas fotos dónde las se podrán ver cuando estén preparadas? Pues mira, ahora mismo estoy subiendo algunas a mi Instagram y a Rafa Cucharero Documental y a Facebook. En la web, en Rafa Cucharero, tengo un apartado también que estoy subiendo. Pero el futuro de esas fotografías es dar un pequeño homenaje a todas esas personas. Entonces, probablemente cuando todo esto acabe, porque ahora estamos trabajando, se desarrollará pues una exposición para dar ese pequeño homenaje a la gente, ¿no? Y por supuesto, lo que estoy haciendo es regalar las fotografías a cada persona que está trabajando por nosotros y a cada paciente que está saliendo y a cada familia, ¿no? Porque la gente está sufriendo y ver a una pareja o a una familia, una pareja de ancianos... Te lo iba a decir cómo se lo toman, sí. Pues se lo toman fotográficamente, o sea, bueno, es una experiencia brutal. O sea, no hablo fotográficamente, humanamente es una experiencia brutal, que realmente es duro de ver, porque tú vas, por ejemplo, con una ambulancia y estás viendo a una señora de 80 años que está preparando las cosas para ir con su marido, que van 3 personas que parecen astronautas, atienden al marido y se lo tienen que llevar. Entonces, con lo que está sucediendo, ellos tienen el miedo de no verle más, ¿no? Y parece que se lo están llevando a un sitio que quizá ya no le vuelvan a ver. Entonces la señora pues prepara la ropa y es duro ver todo eso. Entonces... Claro, y tú estás ahí con tu cámara, todos esos sentimientos, las expresiones, pues eso, el sentimiento que tiene cada uno en su cara o en su actuación, ¿no? Todos esos sentimientos. Mi primera función siempre ha sido enseñar la labor que hacen los primeros sanitarios y, en este caso, los técnicos de emergencias sanitarias que van a visitar a ese paciente y a recogerlo si se lo tienen que llevar en ambulancia al hospital porque no les están visitando los médicos, y enseñar esa función. Pero también te centras en todo lo que está sucediendo, porque al final es una lección de vida lo que vamos a sentir de ver esas fotografías también de esa familia. Por supuesto, le pido autorización a la familia, ellos están encantados, y a los pocos días les hago llegar las fotografías. Les prometo que cuando pase todo esto, y así lo haré, se las imprimiré en papel y se las llevaré a esa abuelita y a esa familia. Se lo toman bien. La verdad es que las familias se lo toman bien, las instituciones quizá no tanto, pero todas las familias me piden que por favor haga todas las fotos que quiera, incluso en funerales, y que por favor se las envíe. Y entonces pues tengo el WhatsApp lleno de mensajes bonitos, de agradecimiento, y de familias que cuando esto pase me quieren invitar a comer por fotografiar a veces las últimas fotos de su familia y otra vez el momento de alegría, como la vuelta a casa, ¿no? Entonces, después de situaciones... Sí, pues estaba pensando, porque tú todo esto lo haces gratis. Vamos, no gratis, perdiendo dinero. Sí, claro. A mí esto me está costando dinero, me está costando también estar en riesgo, porque ahora, por ejemplo, sí que voy con un EPI que he conseguido comprar, pero los primeros días iba con unos guantes y una mascarilla, pero realmente podía más el enseñar al mundo la lección que está dando la gente que el riesgo pensarlo.
Lo hago gratuitamente, lo hago desinteresadamente y pongo dinero de mi bolsillo para ir a los sitios, la edición, la gasolina, absolutamente todo. Lo hago de buena gana y me llena hacerlo, realmente enseñar al mundo todo esto. ¿Te ha enseñado algo esta experiencia? Pues la verdad es que lo hablaba con un párroco el otro día, que me decía, Rafa, ¿cómo estás? Digo, pues empresarialmente jodido. Yo soy fotógrafo de bodas, hago comuniones. Este año parece ser que no va a haber ninguna boda, ni ninguna comunión, ni nada. Los gastos van a ser los mismos, de local, de oficina, de impuestos, de alquileres, de Dropbox, de nube, muchos más gastos que la gente se imagina. Podría estar muy hundido si no hubiera visto muchas lecciones de las que estoy viendo, pero el ver personas que han perdido a lo mejor a un padre, a una madre y a un tío, y ver las situaciones tan críticas que están viviendo y el miedo y el pánico y el pavor que están sintiendo, me hace sentir un afortunado y creo que realmente no es comparable mis problemas a los suyos. Entonces la lección que te está dando es brutal. Creo que son fotografías que no van a pasar inadvertidas para futuras generaciones y la experiencia que yo estoy viviendo, pues desgraciadamente tampoco. ¿El ser humano es bueno? El ser humano en situaciones críticas es bueno, tiene una parte buena de bondad y hay una parte que solo piensa en él. Entonces, cuando el ser humano, esa parte es bondadosa, hay una pequeña población de ese mundo que se dedica a ayudar a las personas a pesar de todo, a pesar del miedo, a pesar de su familia y a pesar de todo. Y esa parte sí que es muy buena. El resto quizá no. ¿Cómo lo haces para ir por ejemplo, cuando van a recoger a una persona a su casa para llevarla al hospital? ¿Cómo te enteras tú? ¿Por qué lo sabes tú? Pues yo después de moverme mucho, tengo muchas autorizaciones de diferentes organizaciones que me pongo en contacto con ellas, les enseño la labor que quiero hacer, cómo lo quiero desarrollar, no represento a ningún medio, ni quiero venderlas, ni quiero dar un fin político, simplemente enseñar su labor y tengo la suerte de que me lo están facilitando, porque España es bastante problemático hoy en día enseñar cosas, enseñar imágenes y es bastante difícil para un fotoperiodista enseñar la realidad del COVID, ¿no? Entonces, colaboraciones, por así decirlo. Gente que realmente se presta y organizaciones que se están prestando a enseñar la labor, su bonita labor. ¿Dónde has estado, por ejemplo? ¿A qué sitios has ido a fotografiar? Pues mira, me quedan muchos sitios por ir, pero realmente me he centrado en los momentos más duros en primera línea. He estado en hospitales, he estado en UCIs, he estado en funerales, he estado en recogida de pacientes, en las recogidas que hacen las ambulancias, los primeros, por así decirlo, auxilios cuando un enfermo está mal, que están bastante mal. He estado en altas, que la verdad es que es muy bonito, cuando una ambulancia le vuelve a llevar a su padre que no lo esperaba. Había una familia que me contaba que lloraba y se abrazaba al padre y casi se abraza a mí. Y decía que muchas gracias. Dice, mi madre la esperábamos y a mi padre no. Dice, muchas gracias. Y estaba un familiar suyo también en la UCI y le hice unas fotografías súper bonitas que se las envié, que se las voy a regalar y bueno, he estado en todos esos sitios. También he estado en funerarias, he estado en entierros con enterradores, porque hay una parte que todos son héroes, todos los sanitarios son héroes, y es cierto, pero hay otra parte también que no quería que se olvidase, que es la parte a lo mejor menos amigable, ¿no? Me contaban funerarios que han estado 36 horas trabajando. Dicen, no hemos doblado, hemos trabajado 36 horas para no colapsar. Y cuando llegaba allí, pues colaboraban conmigo y me han dado las gracias, ¿no? Por no olvidarles. Y dice, porque parece ser que hemos sido los malos de esta película o los aprovechados de esta película. Y realmente hemos sentido el mismo miedo y hemos hecho un esfuerzo sobrehumano. Y es cierto, imagínate cómo ha acabado otros países y el colapso que ha habido en otros sistemas, ¿no? Entonces, los enterradores y las funerarias, pues desgraciadamente han hecho una labor inmejorable también en España. Entonces, he intentado no olvidarme de ninguna cadena, pero sí que es verdad que no es fácil, porque hay tanta gente que siempre te queda algo por hacer. El virus, tú que lo estás viendo desde dentro, ¿el virus es jodido? O sea, ¿es una enfermedad muy jodida o no? Yo no soy médico ni soy experto en nada, pero sí que es verdad que cuanto más conozco, estoy escuchando muchos testimonios, porque mi intención solo es hacer fotografía, pero todo el mundo te está dando su testimonio. Todo el mundo necesita hablar y todo el mundo te necesita contar cómo lo está viviendo él, cómo lo ha vivido él, qué piensa, qué siente, que todo, ¿no?
Entonces yo creo que es como ha habido dos partes, un virus muy maligno que se cargaba a las personas y otro virus que ahora parece ser que es más amigable o está más controlado. Entonces, como digo, repito, no soy experto, pero he visto una parte de pavor y ahora la parte que todo está controlado. Es como si todo se estuviera pasando de repente. ¿Te da esa sensación a ti de que se está controlando? Sí, sí, yo hablo con mucha gente, ya no solo haciendo fotografía a día de hoy 25 de abril, me da la sensación que sí. Visitas hospitales, ves la cara de las personas. Yo empecé esto entregando material sanitario que hicimos con una organización sin ánimo de lucro para proteger a nuestros sanitarios y cuando les llevábamos... ¿Qué hacíais ahí, perdóname? Pues hicimos a través de una asociación, Arturo Fernández, fabricamos unas pantallas protectoras de plástico que cubría la parte frontal de la cara y para todos nuestros médicos porque era cuando ellos se protegían con una bolsa de basura. Entonces nos contaban que de las cosas más peligrosas era cuando manejaban un paciente, estornudaban o salpicaba cualquier tos, cualquier estornudo, Sí. cosas similares. Entonces empezamos en ese sentido, empezamos trabajando y llevando ese material a los sanitarios y en aquel momento veía caras de pavor. Veía que el virus no eran capaz ni de dominarlo ni de saber qué estaba pasando. Y ahora estoy viendo todo lo contrario, caras de alegría, ya de bromas, y como que todo se está dominando. Todo lo que estoy viviendo es bastante raro y no sé muy bien qué pensar muchas veces, y creo que como todo ciudadano, ¿no? Es como todo Sí, tan claro, raro. lo que pasa es que la mayoría de la gente está metida en su casa y no sabe cómo es, más allá de lo que nos cuentan en televisión. Entonces está bien saberlo por ti, que estás en hospitales, y estás en ambulancia, y estás para arriba y para abajo. Bueno, tú empezaste lo primero de todo a hacer estas mascarillas por tu cuenta, también perdiendo dinero, y que supongo que las repartíais en vuestro coche. Ibais a los hospitales y se lo dabais en la mano. Nosotros, a mí me llamó Arturo Fernández, que iba a hacer que había diseñado ese prototipo y ese mismo día, bueno, al día siguiente, cuando ya tenía el primer prototipo, cogí el coche a pesar del confinamiento y cambié de comunidad autónoma y fui con mi dinero a doblar máscaras con él y a entregarlas a los sanitarios porque pensaba que teníamos esa obligación de proteger y ayudar a proteger a la ciudadanía. Entonces, eso es lo que hicimos. Es como lo hizo mucha gente y gracias a las colaboraciones ciudadanas, pues pudimos hacer 4 o 5 mil máscaras que hemos entregado en todos los hospitales, UCIs, residencias de ancianos y todo. Arturo y tú, vosotros dos, ibais y lo dabais en mano. Hola, sí. Hemos fabricado esto y os lo damos a vosotros para que nos contagiéis, a los enfermeros, celadores, enfermeras, médicas, a todo el mundo. Sí, el protocolo realmente lo tienes que dejar en almacén de los hospitales, pero cuando lo dejábamos en almacén nunca llegaba. Nos llamaban desesperados todos los médicos, enfermeros y demás y decidimos pues meterlos hasta las mismas plantas. Nosotros subíamos hasta las mismas plantas a pesar de todo y a pesar de que no sabíamos si estábamos actuando bien, pero necesitábamos un poco proteger a esa gente que estaba pidiendo auxilio, llorando con lágrimas en los ojos y sintiendo miedo. Si eso no llegaba, ¿dónde estaba? O sea, si se dejaba en el almacén y no les llegaba, ¿dónde se iba? No lo sé. O sea, la verdad es que no lo sé. Hemos dejado en hospitales mucho cargamento y nunca llegaba. Entonces decidimos entregarlo en mano. Y es más, a veces nos han echado el alto en algún hospital y no hemos dejado el cargamento. Se lo hemos dado a otro hospital o a enfermeros directamente en la calle, en la mano o en su misma planta. No sé dónde iba, pero sé que en España tarda mucho en cualquier institución llegar el material a su destino, que es donde debería estar. No lo sé. Esto lo empezasteis, nada más empezar el confinamiento, es cuando os pusisteis en marcha y empezasteis a hacer mascarillas, ¿verdad? Nada más empezar a los 2 días, 3 a lo mejor. La primera semana, después de ver todo el auxilio que pedían todos los sanitarios por todas partes de España, pues decidimos hacerlo. Decidimos poner nosotros dinero, pedir dinero a la gente para comprar material y hacerlo. Entonces se fue uniendo gente para doblar máscaras, para montarlas y nosotros mismos las íbamos llevando de hospital en hospital. Conseguimos una autorización para hacerlo, que nos cedieron y empezamos a llevarlas desde la primera semana de confinamiento, cuando peor estaban las cosas, que era cuando realmente ellos pedían auxilio, que no tenían nada, absolutamente, ni guantes. También compramos en aquella semana guantes y otros materiales de protección y se lo llevamos en mano también a la gente. O sea, creo que todo lo que podías hacer en aquel momento sería poco en función del riesgo que estaban corriendo, del miedo que estaban sintiendo y de todo lo que estaban haciendo. Estaban en una guerra sin escudo, ¿no? Ellos mismos lo decían. Entonces,
simplemente el verle la cara del agradecimiento y las lágrimas que se le caían a muchos de ellos cuando se las entregabas, ya te compensaba todo y te merecía la pena el riesgo, ponerte tú en riesgo o lo que estabas haciendo, ¿no? Entonces, creo que afortunadamente el ser humano, en momentos así, y los españoles, el pueblo español, saca su lado más solidario y creo que gracias a las primeras donaciones, las primeras semanas de donaciones privadas, los sanitarios han tenido protección, según ellos. Según todos los hospitales que he estado, Sí. Si no hubiera sido por personas como Arturo y personas privadas que han llevado material, pues no sabrían que hubiera sido de nosotros, de todos, de ellos y fue de nosotros. Sobre Arturo Fernández, creo recordar que me dijiste que él tiene una empresa, por supuesto la empresa parada, él estaba perdiendo dinero y que él se dedicó a coger los retales que tenía, a reutilizar cosas para producir mascarillas, perdiendo dinero, perdiendo tiempo, perdiendo todo, y que él te dijo que lo hacía para dar un ejemplo a sus hijos para el día de mañana. Sí, él realmente no pensó las cosas, él las hizo. Él puso dinero, pidió ayuda a gente cercana, puso dinero, hizo dos prototipos de máscaras y a pesar de todo cerró su empresa. Le llegaban pedidos y no los atendía delante de mí y nos dedicábamos 24 horas al día prácticamente. Él salía a las 9 de la mañana y llegaba a las 11 de la noche a casa. Y se dedicaba a coger material, comprarlo, ver dónde lo podía comprar, conseguir esto. Las primeras semanas fue muy complicado hasta que das con la tecla y hasta que lo mecanizas todo un poco. Entonces, él lo hizo porque nadie les protegía y era como... si él quería proteger a su familia, tenía que proteger a los sanitarios y alguien tendría que hacerlo. Nos estaban pidiendo auxilio a todo el mundo, no a él ni a mí. O sea, lo estaban pidiendo públicamente. Auxilio. Entonces creo que todo el mundo teníamos la obligación de aportar su pequeño granito de arena. Él lo hizo y a pesar de todo, a pesar de cerrar su empresa, sí. Estuviste un tiempo con esto y ahora supongo que no hace falta porque ya hay mascarillas en los hospitales y ya hay guantes y hay de todo, ¿o todavía no? Bueno, yo no lo veo, no sé si lo hay. Toda la gente que conozco pues no tiene material, es verdad que tiene más material que hace unas semanas, pero reutilizable y no siempre tienen el material que necesitan a día de hoy. Eso es lo que me cuentan y eso es lo que no lo que yo veo. Muchas veces me cuentan por teléfono porque hablo con mucha gente que está luchando contra ello en muchas disciplinas. Nosotros seguimos haciendo pantallas, ahora las estamos llevando a centros de salud, las estamos exportando a otras comunidades autónomas, las estamos llevando a centros de mayores, seguimos haciendo y seguimos comprando material en función de las donaciones que vienen y llevándolo. No van sobrados de material a día de hoy. Que seguís igual y tú supongo que estás trabajando allí, estás trabajando con Arturo y con más gente y una vez que te llega un aviso de algo, agarras la cámara y te vas para allá. Sí, nosotros seguimos trabajando con las máscaras. Es verdad que ahora ya es todo más fácil porque va mecanizado, una máquina te dobla, la otra no sé qué, la otra no sé cuánto, tienes un grupo de 10 personas que te monta, nosotros repartimos y entonces es todo mucho más, llegas a más gente ahora con menos esfuerzo. Los primeros días era un esfuerzo total, pero seguimos trabajando y seguimos con esta función. Paralelamente lo estoy compaginando con la fotografía porque creo que es una lección y que tiene que quedar reflejado para el mundo lo que ha sucedido. Creo que esto es historia de España, se va a estudiar en las universidades y me gustaría que se tuviera ese reconocimiento y se estudiase la labor que han hecho todas estas personas. Ojalá hubiera podido fotografiar a cada una de las personas que han luchado por nosotros. La verdad que es un ejemplo total todo, desde las pelotas que hay que tener para agarrar una cámara y meterse por los hospitales o las funerarias en vez de quedarse en casa a verlas venir, el dejar todo y empezar a montar mascarillas 15 horas al día, es un ejemplo total de cómo tendríamos que ser, cómo el mundo sería maravilloso con las personas así, que bien nos iría, ¿no? Si todo el mundo fuese así, todo el mundo tuviese esa solidaridad, qué maravilla, qué ejemplo tan bueno. Yo creo que sí, yo creo que si todos ha habido mucha gente que ha puesto su grano de arena, su granito de arena y gracias a eso, según los sanitarios que yo conozco y todas las cadenas cercanas, gracias a ellos, pues hemos salido y han tenido material para protegerse algo y hemos salido de ello, estamos saliendo de ello. Pero si nos hubiéramos volcado todos en vez de sentir miedo, el sentir miedo es libre, tampoco se le puede recriminar a nadie, decir, no, es que estoy en casa porque estoy cagado. Todo el mundo tiene miedo y cada uno el miedo lo lleva de una manera. Yo necesité salir a hacerlo y a entregarlo a pesar de que no sabía dónde estaba el virus y entraba a las plantas con unos guantes y una mascarilla vieja que tenía de 4 días y se lo entregaba a los enfermeros. Los enfermeros, por aquel momento, muchos estaban
estaban con síntomas, no tenían pruebas, no estaban de baja, pero muchos tenían síntomas de COVID. Entonces tú te relacionabas con ellos, pero al final es como puedes hacer dos cosas, sentir miedo y quedarte en casa y llorar, o sentir miedo e intentar hacer algo. Si todos que sentimos miedo, una parte intentamos hacer algo, seguramente es mucho más fácil para ellos, ¿no? Entonces simplemente el sentir el apoyo de ellos y una pequeña ayuda para ellos era un mundo, ¿no? Emocionalmente y también prácticamente, ¿no? Pero emocionalmente era un agradecimiento total, ¿no? Los ojos se le llenaban de lágrimas en aquellos días, en los primeros días, en la primera semana, entregabas un material y se le llenaban de lágrimas a la gente. Sí, supongo que había muchas emociones también en todo momento y todo el mundo sensible, ¿no? Cuando ves el aprecio de una persona que no conoces que viene a ayudarte, o sea, cuando alguien que no conoces recibe una mascarilla que ha hecho alguien que no conoce para protegerle, creo que es, y en ese momento además con toda la emoción que había, creo que tenía que ser bonito y tenía que emocionar. ¿Tú te has emocionado muchas veces? Yo me he emocionado muchas veces, la verdad es que sí, es como, y le he dado muchas veces las gracias y he visto cosas muy bonitas. Desde los primeros días de confinamiento, que era cuando peor estaba en el hospital, por ejemplo, de Alcalá de Henares, bajar enfermeras a recoger nuestras pantallas y todos los soldados cuadrarse allí como si fuera el general, darle las gracias y casi alabar a las enfermeras, ¿no? O sea, y eso lo hace, o sea, los sentimientos han salido de corazón, ¿no? El ejército se cuadraba ante las enfermeras. Total. Qué bonito, se me ha puesto un nudo en la garganta a mí ahora mismo. El ejército se cuadraba, los soldados que estaban allí se cuadraban entre las enfermeras cuando bajaban a recoger material. Se cuadraban y era un sentimiento y no paraban de darle las gracias y era como brutal. O sea, eso lo tengo grabado a fuego y se te pone, como dices tú, un nudo en la garganta todavía de recordarlo. Pero es que no podíamos hacer otra cosa. Nosotros solo podíamos ayudar con una máscara, el otro solo podía cuadrarse y el otro a lo mejor llevarle unos pasteles. Que había una pastelería que le hacía unos pasteles y le mandaba unos pasteles, o un dibujo, unos niños, ¿sabes? Entonces todo ha ayudado mucho emocionalmente para no acabar derrotados, porque ellos estaban prácticamente derrotados emocionalmente, muchos. Entonces cada pequeño gesto para ellos era un mundo. Entonces creo que héroes son ellos, y son ellos los que tendrían que estar en este micro, ¿no? Que sé que has estado con ellos, pero hay mucha gente que sería digno de escucharles. Como dije en el podcast anterior, cuando hablé con Miriam y con Mónica, que son enfermeras, lo hacen por humanidad. O sea, no lo hacen porque no, porque me van a pagar unas horas extras más o me van a pagar no sé qué, no, lo hacen por humanidad y por querer al prójimo y por ayudar, simplemente. Y exponen la vida y lo hacen simplemente por esa vocación, por ese amor, ¿no? Para dar a los demás, para querer cuidar a los demás. Y sí, totalmente de acuerdo con eso. ¿Hay algún otro recuerdo bonito que tengas de algo emocionante? Recuerdos bonitos tengo muchos, ¿no? Hay otro momento, el que he contado antes un poco por encima, el momento en el que llevamos a un octogenario a su casa, le habían dado el alta y lo llevamos en ambulancia, le recibió la hija. En cuanto tocamos el timbre, toqué yo el timbre para decirle que venía su papá, pues ya se puso a llorar y dándonos las gracias, mi madre ha muerto, la esperábamos, y a mi papá no, y era el que peor estaba y no nos lo creemos. Y los abrazos, saben que en ese momento no te puedes abrazar con una persona que está de alta, ¿no? Y se saltan, emocionalmente se saltan todo, abrazan a su padre y vives unos momentos que son brutales, que es como, ese trabajo es muy bonito verlo y sobre todo ese técnico que le lleva a su padre de vuelta, un hombre de 80 años que nadie le esperaba, que fueron de los primeros en Guadalajara en darles de alta. Es como, la gente piensa que ha sentido pavor, no miedo, sino pavor, tanto un enfermero, un médico, un celador, claro. El de la ambulancia y la familia. Tú has visto el miedo, ¿no? Tú has sentido el miedo en hospitales, en residencias, tú has sentido el miedo en la gente. Yo he sentido el miedo en la gente y en mí. O sea, al final yo vivo con mi madre y la gente te pregunta, ¿no tienes miedo? Sí. Y si pasa algo, pues si lo piensas profundamente, seguramente no lo hubiera hecho. Claro, te quedas en casa. Me quedo en casa y me quedo protegiendo a mi familia. Pero piensa que a lo mejor la forma de proteger es salir y ayudar a las personas un poco. Entonces, eso a lo mejor ha hecho que proteja más a mi familia que quedarme en el sofá. O así lo he sentido, o lo he querido sentir, ¿no? Yo estoy seguro que ha sido salvar vidas, el estar fabricando mascarillas, el llevarlas, el darse en la mano a los enfermeros. Si un enfermero puede evitar el contagiarse y contagiar solo a una tercera persona y esa tercera persona sobrevive, es salvar vidas al final. Pues piensa que las máscaras que nosotros hemos hecho, cada vez que mueven a un paciente, le cambian algo, le cogen una vía y le abrazan para moverle o para cambiarle cualquier cosa, ellos no tenían EPIs,
como tienen ahora en muchos hospitales. Entonces, cada tos, cada estornudo, cada resoplido del paciente iba a la cara y eso es una fuente total de contagio. Era una de las cosas que más les podía proteger. Entonces, literalmente era como si le estuvieras dando algo que les vas a salvaguardar, ¿no? Encima, claro. Es como, imagínate. Entonces, creo que no sé si hemos salvado vidas, pero sí que hemos ayudado emocionalmente y hemos protegido un poco a los sanitarios cuando más lo necesitaban. Entonces, eso te hace sentir bien y te hace sentir que estás protegiendo a tu familia. El miedo lo sientes. O sea, cuando tú entras sin protección a fotografiar a una UCI que está lleno de virus, a un hospital, estás en un ascensor con 3 enfermeros, que los 3 enfermeros te dicen que tienen síntomas, que por favor no te acerques a ellos, y estás en un ascensor porque no te queda más remedio y que vas corriendo, subiendo material y cosas así, sientes miedo. ¿Cómo no vas a sentir miedo? Claro, porque los enfermeros yo supongo que están trabajando jodidos. O sea, están con síntomas, están con fiebre, tienen tos, les duele la cabeza, pero van a trabajar igual. Sí, así han estado. Pues ahora mismo realmente a casi todos los que conozco y que tengo he generado amistad se le han ido pasando los síntomas, pero han estado casi todos con síntomas, con tos, con fiebre, con todos los síntomas del COVID y han estado trabajando, sí. Esa es la realidad, pero no es que han estado trabajando, es que yo tengo testimonios muchos en mi teléfono, en mi WhatsApp y demás de conversaciones de hoy hemos movido 25 cadáveres, que es una fuente de infección por los fluidos que sueltan, por todo, con unas mascarillas y con una mascarilla y con unos guantes, sin EPI, sin batas, sin nada, con una bolsa de basura. Esa gente tiene familia, tiene hijos, y esa gente a lo mejor no estaba durmiendo con sus hijos por protegerles. Es decir, ha decidido estar en esa lucha a pesar de no tener balas por proteger a nosotros y con la función de no ver a su hijo. Entonces creo que eso sí que es ser un héroe, no yo realmente por hacer fotos. Yo simplemente he reflejado lo que estaba sucediendo o he intentado reflejar lo que estaba sucediendo. Pero detrás de cada historia de cada guerrero, como digo yo, hay una historia brutal. Que cuando cae esto, te lo cuentan y se te ponen a llorar. Y tienes que escucharles y quieren contártelo y no se lo quieren contar muchas veces a su familia por no preocuparles. Te lo cuentan a ti y acaban todos llorando. No están preparados emocionalmente, ni físicamente, ni de equipo han estado preparados, ni de nada. Entonces, imagínate, un enfermero y un médico está preparado para ayudar a las personas, no para vivir lo que han vivido. ¿Cómo era el ambiente en los hospitales? ¿Podría parecer la guerra? O sea, cuando tú entrabas había un montón de gente, había gente corriendo, había desesperación. ¿Cómo se podría describir el ambiente que tú te encontrabas? Más que miedo, pavor. O sea, se sentía pavor en todas las partes, en urgencias, en la gente que iba, en la distancia que mantenían, en la cara de las personas, en la cara de los enfermeros, de los médicos, cada vez que te hablaban. O sea, tú entrabas a un hospital y era pavor lo que se sentía. Descontrol, no se sabía cómo controlar eso y era algo nuevo, descontrolado y claro, imagínate, pues como una guerra que no sabes por dónde vienen las balas, que no sabes cómo atacar al enemigo o cómo protegerte del enemigo y encima no tienes cómo luchar contra él. Imagínate, ¿no? O sea, creo que todo lo que yo te pueda contar y lo que yo he vivido y incluso lo que yo he podido plasmar en mi fotografía no hará mención a la realidad de lo que ellos han vivido y han sentido. Por eso me vi en la obligación de fotografiar lo que podía para enseñar al mundo lo que esa persona había pasado por nosotros. Y luego cuando tú llegas a casa después de estar haciendo mascarilla, haciendo fotos, llegas y te pones a seleccionar las fotos, te pones a editarlas y te pones a preparar esas fotos para darlas a las familias o para exponerlas para que se vea lo que ha hecho esta gente. O sea que estás siempre liado haciendo cosas. Y ahí es cuando estás jodido, porque en el momento estás con la tensión, con la adrenalina, pensando en la luz, en componer, en contar una historia que tenga fuerza, estás pensando fotográficamente. Pero cuando ya se te baja esa emoción y estás en el ordenador y estás viendo y ves los detalles de la cara, de la mirada de esa persona, pues ahí es cuando tú estás jodido y cuando ahí te vienes un poco abajo y eres consciente de lo que estás fotografiando. Creo que todavía no soy consciente de lo que he fotografiado, ¿no? Porque supongo que tú lo ves y tú mismo te das cuenta la foto donde recoge todas las emociones de ese momento. O sea, tú mismo cuando ves tus fotos te das cuenta de toda la emoción que había concentrada o cualquier cosa en los rostros de la gente. Sí, claro, tú piensas que cada vez que estás disparando estás pensando en la luz, en la composición, en 3-4 parámetros que tienes que mover en la cámara, en qué quieres contar, en qué vas a meter y qué vas a sacar fuera de la fotografía, en moverte, en colocarte y en no tocar nada, que era lo más difícil para mí, en no tocar nada, en no acercarte lo suficiente.
pero tienes que acercarte para que tenga fuerza la fotografía. Entonces ahí es un cúmulo de emociones, de miedo, de tensión, de no saber qué está pasando, de todo, que es bastante complicado trabajar fotográficamente y cuadrar fotografías. Pero cuando llegas a casa eres más consciente de lo que estás haciendo. Y creo que realmente seremos conscientes cuando pasen 5 años, 3 años, 2 años o 20 años y veamos esa fotografía, ¿no? Más que ahora. Ahora realmente es la historia de España que la estamos viviendo. Pero cuando pase el tiempo espero que esta fotografía sirva para que no se nos olvide y tengan el valor y el reconocimiento, ¿no? Como decía antes. Sí, me has dicho que estabas preparando alguna para subirla a tu web o a tu Instagram. Sí, tengo un post donde lo tengo en Vale, rafacucharero.es. claro, dilo si quieres y además lo pondré yo en la descripción para todo el que quiera verlo, porque supongo que habrá mucho interés en verlo. Entonces dímelo por favor dónde lo vas a poner para que se pueda ir viendo. rafacucharero.es. Ujú. Ahí es donde voy a subir el post y lo voy a ir actualizando cada cierto tiempo. Y luego estoy subiendo algunas fotografías en Rafa Cucharero, en un álbum que tengo en Facebook, y en Rafa Cucharero Documental en Instagram. Ahí estoy subiendo alguna fotografía. Desgraciadamente no me da tiempo a editar todo como me gustaría. También es verdad que cuando hay algún paciente o alguna familia o incluso algún sanitario, siempre trato de enviársela a ellos antes, porque el reconocimiento quiero que lo tengan ellos y que se sientan bien orgullosos, y después voy subiendo y voy publicando en función de lo que voy pudiendo. Vale, el plan de hoy es estar publicando, es estar editando y publicando fotos. Y si te Sí, llaman tendrás que salir. Si te llaman que sí, ha pasado algo y que es interesante, tendrás que salir. sí, tú piensas que realmente todo el mundo está trabajando todavía a destajo, menos pero siguen a destajo, y de repente tienes 20 personas y 20 eslabones de esa cadena que están pendientes de ti, que tú les has llamado 3 veces y estás tú pendiente de ellos, perdón. En cualquier momento te van a llamar y te van a decir, oye, Rafa, tengo un rato por acá, vente, o hay un aviso o hay cualquier cosa. Entonces, en cualquier momento salgo, sí, me pongo las zapatillas y salgo corriendo. Y tu plan es seguir con ello, es seguir y seguir y seguir mientras que esto dure. Mientras que esto dure, sí. O sea, porque creo que todo lo que consiga fotografiar será poco. Entonces, mientras esto dure, seguiré a pesar de todo y a pesar de... O sea, no pienso en trabajo, no pienso en dinero y no aceptaría ahora ningún trabajo por dinero mientras esto dure, porque creo que esta labor es más importante que cualquier Claro, trabajo. tú esto no lo consideras trabajo, esto que estás haciendo ahora. Desde luego no es trabajo porque yo no estoy cobrando nada. Realmente lo estoy haciendo para que ese archivo se conozca, pero Claro, no. tú lo haces porque a ti te sale, es como si fuese un hobby, es como algo que a ti te nace hacer. No sé, igual que a Arturo le nació hacer las máscaras y yo le ayudé, a mí me nace enseñar esto, porque creo que es una lección de vida y, coño, que tienen que tener un homenaje ellos y tienen que y ya simplemente sus hijos. O sea, hay muchos que tienen hijos Claro, pequeños, de 2 años, claro. de 3 Que años, no sus son hijos vean el día conscientes. de mañana como su padre o su madre se Claro. dejaban la vida, claro, Había una ayudando. enfermera que me contaba que su hijo está mal, que tiene 8 años, que está viviendo con su padre y que no entiende, que dice que su hijo, que mi madre ya no me quiere, y no entiende por qué se ha separado, y no entiende por qué va al hospital y no se queda con él, y a ella se le parte el corazón. Entonces, dar esas fotos a ese hijo, cuando sea un poco más consciente, va a sentir orgullo de su madre, ¿no? Seguro, Entonces, eso segurísimo, creo que es una responsabilidad mía, enseñar a ese segurísimo. hijo lo que está haciendo su madre y por qué le ha abandonado, entre comillas, como él lo siente. Y así están todos, o casi todos, o todos tienen una parte personal que no se conoce. Pues estoy deseando ver las fotos que vas subiendo, estoy deseando verlas porque tienen que ser espectaculares. Además Son fotos, tiene que reflejar todo perfectamente de cómo se está viviendo. son fotos duras, son fotos potentes, son fotos que reflejan muchas emociones, cosas duras, cosas bonitas, cosas, pequeños detalles. Pero claro, también piensa que tengo fotos publicadas de cómo bajan la caja de un muerto en un entierro, ¿no? O cómo fotografían los mismos familiares, hacen un Skype para enseñar el entierro de su padre al cual no han visto. Y están haciéndole un Skype para que la familia puedan estar online al menos en el entierro de su padre, porque solo puede haber 3 personas. Sí. Entonces esas fotos son duras, esas fotos yo ya me estoy acostumbrando a verlas porque al final las estoy viviendo, pero cuando las estás fotografiando por primera vez te impacta. Y la gente que la ve por primera vez, pues me cuentan que le impacta, ¿no? A mí me siguen impactando cada vez que las veo, porque detrás de cada fotografía hay una historia.
Claro, supongo que aunque hayas hecho reportajes de bodas en Puerto Rico, los hayas hecho en Escocia, en otros muchos sitios, esto es una cosa que es la más especial de todo lo que has hecho. O sea, no hay nada que se le acerque a esto, a fotografiar estas emociones, porque normalmente tú estás acostumbrado a fotografiar días felices, de la gente alegre, abrazándose el padre con la novia, y es la primera vez que fotografías tragedia, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que nunca me imaginé que iba a pasar de fotografiar bodas a fotografiar un entierro, por ejemplo, ¿no? O una pandemia. Entonces, mi fotografía se basa en lo mismo que estoy haciendo aquí, en una fotografía de boda documental y reflejo lo que está sucediendo, pero la diferencia es que todo es bonito en una boda, por lo general, y ya sabes lo que va a pasar. No hay Sí. miedo, te pagan por hacerlo, te aceptan estar en todos los sitios, si tú quieres entrar a la cocina puedes ir, si tú quieres hacer esta foto puedes hacerla, todo el mundo está colaborando contigo. Pero aquí es un momento de pavor donde la gente siente miedo, no sabe qué va a pasar, todo es muy difícil, están enterrando a una persona que no han visto, que no saben si es su padre. Claro, porque les entierran una bolsa sin sacar. Les entierran, no los han visto. En algunos casos han podido ver a sus familiares. Hay en algunos hospitales que les han dejado ver si se han muerto y los familiares estaban cerca, les han permitido verlo unos minutos y la gran mayoría de ellos no. Entonces, simplemente recibes una caja y entierras una caja. Encima, tú piensas, yo he visto entierros donde a lo mejor eran 4 hermanos, ¿sabes? Y son 3 personas las que pueden asistir. O sea, no te puedes abrazar con tu hermano, no te puedes abrazar con tu madre. O sea, es duro. O sea, es realmente duro y ellos me pedían fotografíalo y refléjalo, denúncialo, ¿no? Yo no quiero denunciar nada, simplemente quiero enseñar lo que ha sucedido. O sea, yo las fotos se las doy a la familia y claro, pues también es duro ese momento, porque yo siempre les digo, me gustaría darte fotos bonitas, pero desgraciadamente te estoy dando esto que encima para ti te está siendo bonito, ¿no? Eso es un poco lo que estoy haciendo ahora, la función, y creo que también es bonito, ¿no? No sé, como te decía, tienes el WhatsApp lleno de gente que te quiere invitar a comer cuando esto acabe. Sí, 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 es precioso. Eso es humanidad, es que es como tendría que ser el mundo. Es como nos tendríamos que quitar de una puta vez toda la política, todas las putas mierdas que tenemos y querernos y ayudarnos e invitarnos a comer unos a otros. Es que sería maravilloso así, la verdad que Si sí. nos uniéramos, no habría políticos ni partido político que pudiera con nosotros, si todos nos uniéramos en ayudarnos. Ya, pero se siembra la división desde los poderes porque es lo que les interesa, que estemos divididos. Pero date cuenta cómo se puede estar todo el día, ese no, porque ese es de Podemos, ese es de Franco, ese es de no sé qué. Y al final, cuando uno necesita la ayuda de otro, tú haces la mascarilla y no te importa quién vote o a quién no vote, o si es del norte o es del sur, que es lo maravilloso. Cuando al final nos quitamos toda la mierda, la intoxicación que tenemos, nos ayudamos y el ser humano es bueno. No te quería quitar más tiempo porque te iba a dejar que edites las fotos y que las subas, porque la verdad es que tengo muchísima curiosidad. Estoy deseando verlas, pero te quiero preguntar 2 cosas antes de nada. La primera es, ¿cómo es la reacción de la gente por lo que tú has sentido? ¿Sienten rabia porque no ha habido ayuda ninguna para nosotros? Para las personas normales de a pie, quiero decir, cuando hablas con alguien y te habla, te cuenta algo desde la rabia porque siente que se están ocultando cosas, ¿o cuál es la sensación que tienen? En general, las funerarias, los enfermeros, enfermeras, médicos, ¿cuál es la sensación más o menos que te transmiten cuando te hablan? Porque me has dicho que quieren hablar. Entonces, ¿cuál es la sensación que te queda? Tienen una mezcla de todo, de miedo por hablar, lo primero. O sea, no van a hablar públicamente en un micro a día de hoy. Entonces, tienen miedo a hablar, tienen sobre todo impotencia. Más que rabia, tienen impotencia, tristeza, desesperación, miedo al virus, a sufrir, al sufrimiento, a todo. Parte de rabia también me he encontrado, sobre todo de las familias. Las familias que entierran, había una familia que estaba enterrando a su padre y me decía que por favor denunciase esto. Ellos son 3 y en televisión había 15 personas haciendo el gilipollas en un plató. Me decía, por favor compártelo esto, porque no hay derecho a que yo no pueda abrazar a mi madre y no hay derecho a que mi hermano no haya podido venir. Entonces te encuentras todo ese tipo de desesperación. Yo creo que es desesperación más que impotencia. Sienten una impotencia terrible. Rabia menos. Yo creo que el ser humano, la rabia en el momento de dolor no le sale. Le salen muchas otras cosas y con el tiempo probablemente sí que salga. Pero ahora mismo es más impotencia, dolor, sufrimiento y miedo. Vale, y otra cosa, me has dicho que ya has visto la cosa mejor. Tú que estás dentro de hospitales, de la ambulancia y tal, ¿empiezas a ver un poco la luz al final del túnel con todo esto? Pues es todo sensaciones, porque yo no soy experto y yo no soy quien para juzgar esto y prever nada, ¿no? Pero yo a día de hoy sí. O sea, no sé si desde aquí a un mes, 15 días vendrá otra oleada, pero es como todo tranquilidad dentro de que todavía está ahí la pandemia, ¿no? Sí. Pero sí que estoy viendo
caras felices y alegres de toda la gente que está luchando contra esto. Cara de tranquilidad, de agobio, de respirar, ¿no? Entonces, todo esto me hace ser positivo y pensar que estamos en el camino ya, en el camino de que esto se vaya acabando, o por lo menos controlando. También veo que antes un hombre mayor fallecía en cuanto llegaba al hospital. Muchas veces contaban, y hay muchos testimonios, que morían a las pocas horas, y ahora se están dando el alta a personas de 80, 90 años. Entonces creo que algo se está controlando, el virus es menos agresivo, los medicamentos están haciendo su efecto, los médicos lo están controlando. No sé muy bien el por qué, pero esa tranquilidad se percibe, o yo la percibo. Piensa que ya no es solo lo que veo, sino con las personas que hablo. Tengo muchas personas con las que hablo a cabo del día y que les pregunto a ver qué tal están, porque creo que el apoyo que necesitan es importante también, escucharles. Entonces, mucha forma de ayudar es escuchar a esa persona que con su familia a lo mejor no quiere hablar, por no preocuparle. Entonces, simplemente escuchándole tú le estás haciendo una labor, ¿no?, mental y emocional. Sí. Yo cuando estuve ese mes trabajando en el teléfono de emergencias del coronavirus, perdí la esperanza totalmente en lo que servía eso, porque nunca servía para nada. O sea, la gente llamaba, se le tomaban unos datos, se decía, te voy a derivar al SUMA, y se ponen en contacto contigo urgentemente. Y había gente que se estaba muriendo, tenían 40 de fiebre, tenían 75 años, y llamaban a los 6 días y decían, no me llama nadie, no sé qué hacer. Entonces me di cuenta que no iba a servir de nada, y lo único que hicimos fue darle apoyo moral y decirle que no pasaba nada, que eso tenía síntomas de otra cosa, por ayudar a la gente. Sí. Entiendo. También ayuda mucho, ¿no? Que alguien te tranquilice o que te escuche simplemente cuando tú estás mal, ayuda mucho, ¿no? Sí. Yo muchas veces he tenido conversaciones de 2 horas por teléfono y simplemente estaba escuchando a una persona. Y darle simplemente, acababa dándole las gracias y decirle que la vida le tendría que compensar por todo lo que estaba haciendo por nosotros. Que tuviera ánimo y que solo podía escucharle, y si necesitaba que le hiciera la compra o cualquier cosa, que me llamase. No le podía decir otra cosa, pero ellos se sentían más tranquilos, ¿no? Y creo que eso lo podemos hacer todos, desde casa y aún sintiendo miedo. Vale, yo no te voy a quitar más tiempo ya, llevamos casi 50 minutos. Yo te quiero dar las gracias también, de verdad, gracias sinceras por todo, porque le quiero dar las gracias a la gente que ayuda a otras personas, porque creo en la humanidad y en las personas. Entonces quiero darte las gracias sinceras, como se las di el otro día a las 2 enfermeras. Y nada, te quiero decir que estoy deseando ver las fotos en la web, y la exposición que ojalá se haga cuando todo esto acabe tiene que ser espectacular. O sea, eso tiene que ser increíble, y es una cosa que también estoy ya deseando ver. Pues te doy mira, las gracias. Yo tengo un pequeño sueño con la exposición, y es como que algún día se pueda exponer, que no sé si se podrá exponer, y si algún día se puede exponer, tengo el pequeño sueño de que cada protagonista, cuando acabe la exposición, recoja su fotografía, su cuadro y se lo lleve. Entonces espero que Muy bien, pueda hacer, darte las gracias a ti por difundir un poco todas estas historias de héroes que están al otro lado, y gracias a ti por este programa que estás haciendo. Vale, pues me ha parecido súper bien la idea que has tenido de que se lleven su foto al final de la exposición. Vale, pues te mando un abrazo, Rafa, que sigas así y seguimos hablando, ¿vale? Venga, un abrazo, muchas gracias. Adiós.